Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Televidentes, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes a partir de este momento en compañía de Camilo Silva y HRB Radio Digital para presentar Vanguardia Regional. Yo soy Fernando Aníbal Ortiz, director de Vanguardia Regional. Tenemos noticias importantes, pero antes de darlas, quiero señalar que está en Cúcuta la fórmula vicepresidencial de Abelardo del Espriella, José Manuel Restrepo. En horas de la tarde, a partir de las 2, estará en el Club del Comercio dictando una rueda de prensa muy importante sobre la actividad que está realizando la campaña de Firmes por la Patria. Repetimos, José Manuel Restrepo. Aquí está precisamente José Manuel Restrepo en el momento en que llegaba al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cúcuta, Camilo Daza. Camilo. A esta hora de la mañana nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, donde a esta hora llega el candidato a la vicepresidencia de la República por parte de Abelardo de la Espriella. Se encuentra en estos momentos en el Aeropuerto Internacional, viene a cumplir una agenda con diferentes personalidades de la ciudad y por supuesto el departamento. Vice. José Manuel, muy buenos días, bienvenido a Cúcuta. Estoy absolutamente feliz de estar aquí en Cúcuta, en el norte de Santander, donde empezó todo en la historia de este país. Una gran oportunidad, entre otras, además, para enviar el mensaje de que desde acá arrancará la recuperación de Colombia en el aprovechamiento de las relaciones con Venezuela, recuperando esa posibilidad de inversión, de comercio entre Colombia y Venezuela, reinstaurando la democracia en Venezuela y logrando que Cúcuta sea Cúcuta Milagro. Reunión importante con empresarios, con jóvenes, con mujeres de la ciudad de Cúcuta hoy. Sí, hay que reunirse con las líderes, las lideresas, hay que reunirse también con los empresarios, porque hay que recuperar la iniciativa privada, hay que recuperar la seguridad. El país hoy más que nunca necesita enfrentar la extorsión, la pandemia de extorsión que estamos viviendo, y Cúcuta vive problemas en materia de inseguridad. Hay que recuperar la seguridad en el Catatumbo. Colombia tiene que entender que se necesita autoridad, carácter para enfrentar los desafíos en materia de seguridad. ¿Cómo ven a norte de Santander desde la capital del país, desde el interior? Lo vemos como un territorio milagro, un territorio que va a ser, como lo acabo de decir, protagonista en la medida en la cual Colombia, de la mano de Estados Unidos, va a lograr recuperar la democracia en Venezuela y va a abrirse la posibilidad de muchos escenarios de inversión, de comercio entre Colombia y Venezuela, y allí Cúcuta recibirá un dividendo extraordinario. Porque muchos dicen... Estuvo en compañía del general Mora Rangel, quien salió a recibirlo al aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Noticia que entregamos nosotros aquí en Vanguardia Regional. Había una alarma que se refería exactamente al tema del pito, pero no la canción esta de salsa del Sexteto Yo de Cuba, no. El pito, el animalito ese que pica y produce el chagas. La ciudad de Cúcuta descarta la presencia de vectores del chagas en esta zona urbana. Ante la preocupación generada en la ciudadanía tras la circulación de información sobre el avistamiento, oiga bien, sobre el avistamiento de este, ¿cómo le dijéramos nosotros?, de este animalito, el pito, ya se ha señalado y se ha dicho que que la ciudad de Cúcuta en este momento no está propensa a ese tema que alarma a la ciudadanía en general. Y entonces nosotros estamos entregando
precisamente esa información. Estos insectos, conocidos como triatóminos hematófagos, habitan principalmente en zonas rurales, en viviendas con condiciones estructurales específicas como techos de paja, paredes de bareque o construcciones con grietas, donde encuentran refugio y condiciones adecuadas para su reproducción. En el caso de Cúcuta, las características del entorno urbano, con viviendas construidas en ladrillos, paredes revestidas y materiales sólidos, no favorecen su proliferación. Asimismo, en las acciones de inspección, vigilancia y control, no se han evidenciado la presencia de estos vectores en asentamientos intervenidos. A nivel rural, se han identificado históricamente algunas especies como el Rhodius prolixus, conocido comúnmente como pito o chinche, besucona, principal vector de la enfermedad del Chagas. Sin embargo, es importante resaltar que en el municipio no se registran casos agudos desde hace más de 5 años. Actualmente, la Secretaría de Salud adelanta acciones de vigilancia mediante los puestos de información triatóminos en algunas veredas, así como la intensificación de visitas domiciliarias para la detención oportuna y control del vector, en caso de ser necesario, manifestó Héctor Anaya Rojas, referente del programa de vectores. Asimismo, se ha instruido al personal operativo, técnicos auxiliares y profesionales de salud para que, en el marco de las visitas domiciliarias, refuercen la búsqueda activa de estos insectos, brinden recomendaciones a la comunidad y activen los protocolos correspondientes en caso de encontrar evidencia. Como medida de prevención, se recomienda a la comunidad mantener las viviendas en buen estado, sin grietas en paredes o techos, evitar la acumulación de objetos innecesarios dentro y alrededor del hogar, usar toldillo al dormir, especialmente en zonas rurales o de riesgo, lavar y revisar adecuadamente los alimentos antes de su consumo. En caso de avistamiento de estos vectores, se recomienda no tocarlos ni manipularlos, evitar el contacto directo y reportar de inmediato a la Secretaría de Salud para que se activen los protocolos correspondientes. Esa noticia lo entrega precisamente la Secretaría de Salud del municipio de la ciudad de Cúcuta. Estamos en Vanguardia Regional, Verdad y Bien, al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Hay otra noticia a la cual le vamos a dar más adelante camino, y es que la alcaldía de Cúcuta gestiona el regreso, óigase bien, de la policía de tránsito. El anuncio lo hizo el secretario de Movilidad, Johan Botello, y fue una de las medidas que permitió levantar el paro de los buceteros. Es que hay problemas con los alférez, pero ahora irán a trabajar mancomunadamente alférez y la policía, de llegar a concretarse lo que dice Johan Botello. Vamos a ver, ayer fue un poco más de 3 horas que duró el paro de buceteros y el constreñimiento vial ejercido por los manifestantes desde las 6 de la madrugada a través de 15 bloqueos en diferentes puntos del área metropolitana. Así pues que entonces ya se logró un arreglo. Para mediados del año se espera el retorno de la Policía de Tránsito a Cúcuta a complementar la función de los alférez. Van a trabajar conjuntamente. Es que 120 alférez no son lo suficiente para el tránsito en la capital del departamento. Entremos en noticias nacionales, noticias políticas que llaman poderosamente la atención. ¿Quién es Enrique Gómez Hurtado? Enrique Gómez Hurtado es el sobrino de Álvaro Gómez, quien fue asesinado en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, era presidente de la República. Enrique Gómez Hurtado agarró la bandera de Salvación Nacional y las banderas de Salvación Nacional están acompañando al tigre. Al tigre es Abelardo Vélez Priella en la campaña presidencial. Pero ¿qué ocurre? Hay una situación que analiza Enrique Gómez Hurtado y es con un personaje muy cercano al presidente Petro, al inquilino de la Casa de Nariño, en el sentido de que
este señor Alfredo Sade, quien fue nombrado por Petro como embajador de Colombia en el Brasil, ha tenido problemas allí. Es un personaje que huele a hediondo, dicen. Aquí en Cúcuta estuvo, aspirando a la alcaldía de Cúcuta, calculen ustedes. Y tuvo seguidores, petristas, claro está. Entonces, Enrique Gómez Hurtado, de Salvación Nacional, nos comenta sobre el particular. Enrique Gómez. ¿Ustedes saben qué es chupundún? Es como cataplum, cuando a uno se le cae la estantería. Eso fue lo que le pasó a Petro con Alfredo Sade. Claro, nos dicen que es por la suspensión decretada por la Procuraduría, por lo de los pasaportes. Yo personalmente no lo creo. Recuerden que a Leiva también lo suspendieron y presentaron recurso y le mamaron gallo a la Procuraduría durante meses. Y Leiva siguió sacando decretos y quedándose ahí instalado viendo a ver cómo sacaba el serrucho de los pasaportes. No, Sade tiene que salir corriendo para Brasil, de manera muy peligrosa para Colombia, porque lo descubrieron como agente de inteligencia venezolana. Acuérdense que la firma del memorando binacional, ese que hemos denunciado entre Colombia y Venezuela, aquel que quiere crear esas zonas difusas de soberanía y de operación de la Guardia Bolivariana en el Catatumbo, allí estaba el señor Sade, no le voy a decir pastor. Y ojo, en una reunión estratégica del alto mando militar y la Cancillería con Petro, donde Petro y Sade estuvieron reclamando y vociferando para que el ejército y las fuerzas militares colombianas se sometieran a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, tanto el Ministerio de Defensa como la Cancillería le dijeron al presidente que eso era grave e inconveniente para Colombia y sus intereses estratégicos. Y Sade se le vieron los calzones, se le vio el hecho de que vivió 12 años en Venezuela y era amigo íntimo de un hombre oscurísimo, Rodríguez Chacín, jefe del Ministerio de Justicia en varios periodos, y el contacto estratégico de Maduro con las FARC y el ELN. Petro fue infiltrado al más alto nivel por este señor Sade y obviamente por la inteligencia venezolana, que parece estar mandando. Entonces, mientras Petro duerme con su fusil, listo para defender a Maduro del próximo ataque de los gringos, Sade está entregando la soberanía nacional a Venezuela. Y sí, Petro duerme con su fusil, se imagina que es Allende. Cuando lleguen por Maduro, Petro va a salir al balcón de la Casa de Nariño a echar plomo. Por eso es que no llega a las citas con sus amigos del sindicato de la USO, está trasnochadito de la angustia que le da que tumben a Maduro. ¿No? Personaje funesto. Sade. Sangre, dicen. Bueno, hasta ayer los diálogos entre los promotores del paro anticatastro y la delegación del gobierno nacional no arrojan soluciones. ¿Y por qué no arrojan soluciones? Porque Petro está amenazando, lo hizo desde el sur del país. Petro caldea ánimos de los promotores del paro. Para eso es que sirve el presidente. Él está tratando de crear zozobra en el país para de pronto llegar y decir estado de sitio y conmoción nacional, y esa conmoción me lleva a que yo siga de presidente. Pero bueno, los ánimos de los promotores del paro anticatastro, que ayer con hoy son 6 días, en las carreteras de norte de Santander y de Boyacá, pasaron de castaño a oscuro y pasaron a punto de caldearse por cuenta de las advertencias que lanzó ayer Gustavo Petro. Y en Chitagá, aquí en norte de Santander, en Chitagá, esas personas son de armas tomar. Son campesinos arrechos, son norte santanderianos arrechos. Esos campesinos van para adelante y mantienen el bloqueo en la curva de los Adioses, igualmente el bloqueo en la carretera central del norte, porque el mandatario nacional
amenazó a los alcaldes de los municipios en donde haya afectaciones de orden público por el cobro del impuesto predial, con que si no se presenta un acuerdo municipal para cambiar el cobro, podrían sacarlo del cargo. ¿Cómo se atreve el presidente a decir esa frase? A sacar los alcaldes. ¿Acaso es que él es un dictador? Los alcaldes son elegidos por el pueblo como es elegido él, o como fue elegido él, con trampa, pero lo eligieron, y es presidente. Él no puede meterse a decir que podían sacarlos del cargo a los alcaldes. Esa amenaza de Petro va fuera de todo tono, caldea los ánimos de los promotores del paro. Hasta ayer, los diálogos entre los promotores del paro anticatastro y la delegación del gobierno no arrojaron soluciones para levantar los bloqueos. 6 días se contemplan hoy de los bloqueos viales por las protestas contra el catastro. Pero el señor presidente, el inquilino de la Casa de Nariño, dice que los va a votar los alcaldes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en Vanguardia Regional. Mi apreciado Camilo me regala unos comerciales y ya regresamos. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Estamos en Vanguardia Regional. De la gobernación no hay, ¿sí? Bueno, vamos a ver si hay de la gobernación en este momento. Pero mientras llega lo de la gobernación, me preguntan, Ala, ¿usted quién es Carlos Antonio Lucio? Carlos Antonio Lucio fue un miembro del M-19, contestatario, eso sí, pero no asesino. Contestatario, ideología, pero no asesino. Carlos Alonso Lucio. Hoy por hoy tiene un movimiento a nivel nacional que se llama Cívicos por Colombia, y a fe que ha logrado obtener una buena aceptación a nivel nacional, porque son comentarios sesudos, comentarios que invitan al análisis, y es una persona muy ilustrada. Hoy Carlos Alonso Lucio nos hace el análisis político sobre las candidaturas en Colombia. Bueno, vamos a ver qué dice Carlos Alonso Lucio. Camilo, dele camino. ¿Ustedes creen que se enfrenta a una amenaza como Petro y como Iván Cepeda y todo lo que ellos representan? Dizque intentando lo que ellos quieren, que es arañar un pedacito de una cosa que no existe, que es el centro. ¿Creen que con una manipulación aritmética que los condujo, por ejemplo, a creer que se sumaría el famoso centro con Oviedo y convertido con el Centro Democrático y Paloma y ese tipo de alianzas tan particulares que ellos hicieron? ¿Creen que eso es enfrentar con seriedad la amenaza histórica, miliciana, violenta, corrupta que tenemos al frente? ¿Creen que este país se divide entre esa cosa ideológica dizque de derecha, centro e izquierda? Eso solo lo dice quien no entiende, a quien no le puede caber en la cabeza lo que es un movimiento popular, cómo se comportan los pueblos. Mira el Cívicos Live completo en nuestro canal de YouTube, Cívicos. Petro confiesa interceptaciones. Carlos Alonso Lucio. Bueno, los empresarios de Norte de Santander en la parte económica, hoy quiero señalarles que están en la búsqueda de negociaciones con el propósito de llegar a más mercados fuera de Colombia. Un número total de 143 empresarios de esta capital y de Santander van a estar reunidos hoy y mañana con 68 inversionistas internacionales. La macro rueda de las Américas desarrollada por Colombia
en Corferia, Bogotá, también brindará a los asistentes la oportunidad de fortalecerse a nivel nacional debido a la presencia de 56 empresas colombianas de 10 departamentos, 20 agencias regionales de promoción de inversiones. Igualmente, impulsarán emprendedores venezolanos y colombianos retornados para liderar 1.240 migrantes venezolanos y colombianos que tendrán la oportunidad de crecer a través de asistencia técnica en equipos e insumos. La participación como bloque regional no es una casualidad, es el resultado de una planificación técnica orientada a cerrar brechas de competitividad a través del proyecto regional de marca región. Hoy, el Gran Santander le dice al mundo que es un mercado de escala con productos de excelencia a través de diferentes portafolios de bienes y servicios, han señalado los organizadores que tienen en este momento los empresarios de Norte de Santander en la participación de la macro rueda de las Américas en la capital del país. Nos parece una noticia muy acertada, muy llegada, y esto es importante para el departamento Norte de Santander. Tenemos el comercial de la gobernación ahora sí. Entremos ya con el comercial de la gobernación. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital Norte Santander. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del Norte de Santander. Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Teníamos días de no tener aquí en Vanguardia Regional a María Andrea Nieto. Sea la oportunidad de entregarle hoy algo importante de María Andrea, porque nos tiene hoy un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Eso lo dice María Andrea Nieto en su control del día de hoy. Especial para Vanguardia Regional. María Andrea Nieto. Progres definitivamente son muy patéticos y algo chistosos. Iván Cepeda salió súper orgulloso mostrando la foto de su segunda reunión con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, la misma que dice: no se puede combatir al narco porque está por fuera de la ley, no es constitucional. No se queda pensando, pues esa es la idea, ¿no, princesa? El caso es que María José Pizarro, foca número 1 de Iván Cepeda, puso un trino que a mí me dio mucha risa, porque dice como: ¡qué orgullo con Iván Cepeda, nuestro candidato que se está consolidando como un líder mundial! Porque se ha reunido básicamente con Claudia Sheinbaum, que defiende a los narcos, con Pedro Sánchez, el presidente hiper mega ultra corrupto y comunista de España, y con Lula da Silva, el presidente de Brasil, ex convicto y borrachín. Yo francamente no entiendo cuál es la gracia de reunirse uno con unas personas que no le han aportado absolutamente nada a sus respectivos países. ¿De qué se ufanan? Ahora, lo que sí demuestra esto es el corte de comunista que es Iván Cepeda.
Mejor dicho, para decirlo brevemente y con la sabiduría popular. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Con quién andas y te diré quién eres? Hablan de un choque entre Trump y el Papa León XIV por la guerra en el Medio Oriente. Yo no creo que el Papa entre a pelear con Trump. Que le diga algo, sí, critique la guerra, es otra cosa. Pero que cuestione al presidente Donald Trump, no creo que el Papa lo haga. El sumo pontífice, quien es estadounidense, hizo el pasado fin de semana un llamado a los líderes mundiales para frenar la guerra e hizo una invitación a creer en la moderación y en la buena política. Pero eso ya no es un choque. Para eso es la religión católica. Es un mediador. Entonces, la gran prensa, los demócratas en Estados Unidos, que es como decir en Colombia los liberales, que están contra los republicanos, que son los que apoyan a Donald Trump. Pues el Papa es de los demócratas, es un liberal, y entonces hace su análisis, él no puede tomar partido. Él simplemente, como dice, hacer un llamado para frenar la guerra, e hizo una invitación en la moderación y en la buena política. Pero eso no habla de un choque, que es lo que han querido señalar los demócratas estadounidenses. Así no son las cosas. Por eso el mundo anda como anda. En Pamplona, la ciudad mitrada, mi ciudad, donde nací, donde me crié, donde estudié, ha perdido en cierta manera el norte de Ciudad Hidalga, de ciudad de atardeceres nebulosos, de respeto, de señoría, de señorío exactamente. Y lo ha perdido, ¿por qué? Porque con todo lo que se diga, sí, es la revolución, es el modernismo, es el acomodamiento a la vida actual, pero se ha perdido algunas costumbres en Pamplona que nos hacían orgullo a los pamploneses. Teníamos la ciudad mitrada, la ciudad de los atardeceres nebulosos, la ciudad señorial, la ciudad fundadora de ciudades, la ciudad que dio el primer grito de independencia en Colombia en 1810, un 4 de julio. Eso nos hacía sentir a nosotros los pamploneses orgullosos. El padre Faría llegó y montó la universidad, desarrollo para Pamplona. Pero al llegar la universidad a la ciudad de Pamplona, llegan diferentes tendencias de diferentes regiones del país. Llegan tendencias de costeños, del centro del país, del sur del país, de los 4 costados del país, de los llanos orientales, de la Guajira, llegan a estudiar, tienen sus costumbres y acomodarse a una ciudad pequeña como es Pamplona. Pues sí, y luego vino el tema de Venezuela, porque en una época cuando yo estudié en Pamplona, cantidad de estudiantes eran venezolanos. Por el cambio de la moneda, el estudiante venezolano venía y estudiaba a Pamplona. En el Provincial de Pamplona, donde estudié, se pagaba mensualidades para los estudiantes venezolanos. Lo mismo en el Colegio Norte, en todos los colegios de Pamplona, tanto femeninos como masculinos. Pero vino la universidad y ese desarrollo, las costumbres, las maneras de ser, crean en Pamplona
un aspecto diferente en cuanto a la sociedad se compromete. No es que la universidad no sirva, no. Sirve, y es polo de desarrollo, polo de estudio, y la universidad muy bien. Pero también tiene sus bemoles. La alcaldía de Pamplona adelanta en este momento, porque es que a Pamplona llegó mucha gente, y no básicamente a estudiar ni a producir, sino a vivir del clima, como se dice. Hay mucho habitante de la calle. Mucho. ¿Por qué? Porque hay almacenes, hay restaurantes, hay desarrollo, hay de todo. Pamplona ya es una ciudad que tiene una capacidad hotelera única, de restaurantes únicos, de muy buenos restaurantes, estudiantes, bueno, en fin, una metrópoli pequeña. Aunque metrópoli es grande, ¿no? Pero esta es una metrópoli pequeña, para utilizar algún término que más o menos pegue. Hay mucho habitante y como hay movimiento y hay desarrollo comercial, pues el habitante de Cayo le parece excelente irse a vivir a Pamplona. Además viven del clima. Hay un operativo de la alcaldía de Pamplona sobre ese particular que adelanta Clau Faber. ¿Cómo es esto? Hola, un saludo especial para todos los pamploneses. Quiero ubicarlos. Estamos aquí en un sector que se llama Puente Angosto, límites con la Universidad de Pamplona, bajando por el barrio de las Américas. Estamos en una jornada de aseo, de limpieza, de desmonte de los diferentes cambuches que están utilizando los habitantes de calle, prestando un servicio no solamente a la comunidad, sino decirles a ustedes que tratamos de hacer presencia institucional casi todos los días del año. Lamentablemente hay muchos habitantes de calle en la ciudad de Pamplona. La ayuda es entre todos. Nosotros hacemos presencia y ustedes que nos ayuden. Cada vez que ustedes sacan colchones a la calle, sofás, muebles, ¿qué hacen ellos? Los cogen y los llevan a los sitios donde los acondicionan como si fuesen sus apartamentos. El llamado a Migración Colombia para que nos siga ayudando a deportar a estos habitantes de calle que son del vecino país. Nos hemos convertido también, no solamente hay pamploneses que ya están habitando en las calles, sino importadores. Los últimos dos mayores que se les pidieron papeles, una era de Bucaramanga y el otro de Medellín, o él de Medellín y ella de Bucaramanga. Aquí estamos, haciendo presencia y agradecerle como siempre a los amigos del IMPEC, a los dragoniantes, a la policía, al ejército, a Empo Pamplona, a los bomberos voluntarios por tratar de hacer de Pamplona cada día una mejor ciudad para todos. Esta labor que estamos haciendo acá no es solamente aquí en este sector, vamos a hacerlo en diferentes sectores, vamos a aburrir a estas personas y quieren hacerle el mal a los pamploneses, no va a haber ninguna persona que esté tranquila, vamos a reforzar obviamente estas tareas y decirle a toda la ciudadanía que cualquier información se acerque a las autoridades y obviamente nosotros poder actuar rápidamente. Esto que estamos haciendo acá, desmantelando cambuches para estas personas que hacen fechorías y se esconden en este sector, bueno, esto se les acabó y vamos a seguir persiguiéndolos por todos los barrios del municipio. Alcaldía de la ciudad de Pamplona. Bueno, ¿a qué acuerdo llegaron los buceteros y la administración municipal? Se dice que uno de los acuerdos es que vuelva la policía para que trabaje con los alférez. Eso dicen. Pero aquí está el director de tránsito, Johan Botello, explicándole a la audiencia de Vanguardia Regional y a HRB Radio Digital y YouTube lo concerniente. Camilo. Nosotros hemos venido realizando control operativo, el mismo gremio lo acepta, pero también nos requiere que aumentemos ese control operativo en torno a la ilegalidad y a la informalidad. En este año son 256 vehículos inmovilizados realizando transporte ilegal y transporte informal, incluyendo motocicletas. Vamos con un compromiso que se adquirió a seguir aumentando, vamos a tomar estrategias con ellos mismos, vamos a realizar mesas de trabajo permanente, haciéndole seguimiento con los entes de control, para evidenciar los operativos que hacemos y realizar más estrategias operativas en la zona. También hay un compromiso de establecer un carril preferencial en la avenida Octava y avenida Séptima, carril preferencial para transporte colectivo. ¿Por cuánto tiempo se van a llevar a cabo estas mesas de trabajo, secretario?
La idea es hacer una mensual y hacerle seguimiento mensualmente a todos los objetivos o los resultados que tengamos con estos operativos, pues para que ellos estén enterados, pero también nos ayuden, porque es que el sector realmente lo conocen son los conductores que están en el terreno día a día, subando desde la payar el sustento de la casa. Nosotros estamos conscientes como administración de la afectación que tiene el transporte colectivo y por eso esta mesa de trabajo y por eso se dan esos compromisos. Tania Manzano, a quien conozco desde hace mucho tiempo, fue elegida directora de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. La Junta Directiva de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero eligió ayer a Tania Manzano, directora de esa entidad, en reemplazo de Julio García Herreros, quien falleció en diciembre del 2025. Manzano ya había desempeñado como directora de la Fiesta del Libro en Cúcuta en varias ocasiones. Bienvenida, Tania Manzano, buen nombramiento como directora de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Tania Manzano Cabrales, sobrina de un amigo mío que ya falleció, Fabio Jacome Manzano, prima hermana de Fabio. Pero bueno, ya es la nueva directora de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. ¿Qué dice Chechosán? Al sur del país, las mingas, los indígenas de ese lugar, parece que están haciendo de las suyas en el aspecto aquel de apropiarse de tierras y acabar con todo lo que encuentran por el frente. Parecen langostas. Hoy Chechosán nos entrega algo sobre el particular. ¿Y qué es, Camilo? Hay indignación total en Aldana, Nariño. Grupos de indígenas ingresaron, invadieron y destruyeron por completo 4 fincas ganaderas, arrasando en cuestión de horas con años de trabajo de familias enteras. No fue un daño menor, fue devastación total. Equipos de ordeño destruidos, maquinaria inutilizada, motobombas dañadas y sistemas productivos completamente acabados. Lo que sostenía la economía de estas fincas quedó reducido a nada. Este ataque golpea de frente a un sector lechero que ya venía afectado y que hoy queda aún más vulnerable, más presionado y más golpeado. Y todo ocurre o coincide con un momento muy sensible, además sospechoso, justo después de la presencia de Iván Cepeda y Aida Quilcue en la región, donde se habló abiertamente sobre la necesidad de conseguir más tierras. Por eso la pregunta aquí es inevitable. ¿Esto es coincidencia o se está generando un ambiente de presión para llevar a los ganaderos al límite, debilitarlos y empujarlos a abandonar sus tierras? Hay rabia, hay incertidumbre y obviamente una exigencia clara, que se investigue, que se identifique a los responsables y que alguien responda por todo lo que fue destruido. Las comunidades indígenas no pueden seguir permitiendo que los usen como una herramienta política, porque los están haciendo quedar muy mal. Esto no está bien. Todo tiene su límite y la gente está a punto de estallar con tantos abusos por parte de sectores que se identifican como indígenas y se escudan en ello para hacer este tipo de actos criminales. Ahí les va. Chechosán. Lo que sucede en el Cauca y en Nariño. Debo entregar hoy, porque siempre fui un admirador de este político santanderiano, un youtuber santanderiano, un buen senador. Se le abre un panorama político importante porque renunció al Partido Verde. Y renuncia al Partido Verde porque no comulga con algunas cosas que allí a nivel interno se fraguan. J.P. Hernández es un demócrata consumado. Abandona al Partido Verde y lo hace por la puerta grande, porque es mejor salir a tiempo que ser despedido a destiempo. J.P. Hernández es hoy noticia en Vanguardia Regional y en HRB, Radio Digital. Escuchemos.
Quiero agradecerle al Partido Alianza Verde la aprobación mayoritaria de la decisión que he solicitado. Con 31 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, se aprueba que se inicie este proceso en el que saldré del Partido Alianza Verde, pero me voy completamente agradecido. Gracias, porque en esta casa pude iniciar mi carrera política. Para claridad de los colombianos y de esos más de 165.000 que votaron por JP Hernández, yo sigo siendo senador, sigo estando en el Congreso de la República, seguiré conservando mi curul, pero haciendo mi carrera política desde otra casa. De nuevo, 1000 gracias a la Dirección Nacional, 1000 gracias a los directivos, a los copresidentes y 1000 gracias a Colombia. Hernández. Nueva casa. ¿Cuál será? Ahí está el interrogante. Y finalmente hoy, para rematar Vanguardia Regional, lo que va a hacer Abelardo del Espriella es contundente este mensaje y lo entregamos hoy aquí en HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. ¿Por qué? Porque es que en Vanguardia Regional no buscamos primicias. En Vanguardia Regional buscamos la verdad, y al buscar la verdad, esta es una de ellas. Abelardo del Espriella. Defensores de la patria. Como saben, ya presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra el estado de conmoción interior decretado por el jefe de la mafia, Gustavo Petro. Pero vienen más acciones legales y hoy les quiero contar qué vamos a hacer, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos y Europa. Lo primero que vamos a hacer con el concurso de todos ustedes, defensores de la patria, es una solicitud formal al Departamento de Estado, al señor secretario de Estado, doctor Marco Rubio, para que retire las visas de todos los aliados políticos de Petro, incluyendo funcionarios y empresarios que se han prestado para la tropelía del jefe de la mafia. Vamos a hacer también una solicitud formal al Departamento de Justicia para que se procese a los políticos, a los aliados de Petro en general, bajo el marco de la ley Rico y la ley Bolívar. ¿Por qué? Porque el régimen de Colombia está asociado con la tiranía de Venezuela, con el cartel de los soles, y es evidente que los Estados Unidos tienen jurisdicción para investigar a Petro, a sus funcionarios, a sus aliados políticos, a esos congresistas que se han vendido y también a los empresarios que le hacen el juego, bajo, insisto, la ley Rico y la ley Bolívar. Lo siguiente que haremos es informar a la Unión Europea de esta alianza entre Petro, Maduro, las FARC, el ELN y el cartel de los soles. Eso se lo informaremos cuanto antes a la Unión Europea y estamos trabajando en el asunto. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo es un pequeño ejemplo de lo que Petro quiere hacer en el resto del país. Quiere incendiar Colombia para aplazar las elecciones y atornillarse al poder y por supuesto no lo vamos a permitir. Vamos a presentar también unas denuncias en Colombia contra Petro por traición a la patria, no solamente por el debilitamiento de la fuerza pública, sino también por la misma alianza con Maduro y el cartel de los soles. Doctor Duque. Múltiples conductas punibles que son evidentes, flagrantes, entre ellas la revelación de secreto al comprometer información de inteligencia que por asuntos de seguridad nacional debía permanecer en reserva, entre otros. Muy bien, vamos con todas, no nos estamos quedando quietos. Vamos a defender este país por la razón o por la fuerza. Y hay un siguiente punto que me parece muy importante, porque uno de los grandes causantes de la tragedia que hoy vive Colombia y de haberle abierto la puerta al jefe de la mafia, Gustavo Petro, para que llegara al poder, es otro bandido de calado mayor, que es Juan Manuel Santos. El señor Juan Manuel Santos está hasta el cuello en la investigación de Odebrecht, porque recibió muchísimo dinero para su campaña electoral. Él hizo un arreglo en el gobierno de Biden. Hoy las cosas han cambiado y el presidente es Donald Trump. Voy a solicitarle formalmente, y esto me llena el alma de regocijo,
al Departamento de Justicia que levante el sello que hay en la investigación de Odebrecht en los Estados Unidos. Los colombianos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que acordó Juan Manuel Santos y cómo es que se ha podido escapar del brazo de la justicia hasta ahora. Yo no voy a descansar hasta que el Tartufo pague todo el daño que le ha hecho a Colombia. Este es el momento en el que Colombia más lo necesita, porque son los momentos más oscuros de la patria y seguiremos defendiéndola. Defensores de la patria. Con Colombia todo, nada sin ella. Vamos a defender esta tierra que nos ha dado todo por la razón o por la fuerza. Si quieren más, que le piquen caña. Con Camilo Silva en la parte técnica. Les he servido hoy en Vanguardia Regional y HRB, Radio Digital y YouTube. Fernando Aníbal Ortiz. Mañana, si Dios nos tiene con vida, estaremos con ustedes aquí a partir de la hora de siempre. Que la pasen bien.